existir, el cambio para el mundo, el camino y la verdad. Queremos proclamarlo, no hay otro como tú. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué privilegio el estar una vez más aquí en su programa A la Luz de la Palabra. Todavía estoy un poco ronco, así que mil disculpas, pero me ha cogido fuerte la gripe. Y estos climas a veces aquí en Quito hace unos solazos, después se hace un frío y después sale el sol a las 6 de la tarde. Uno nunca sabe qué va a pasar aquí. Es interesante. Pero bueno, vamos a empezar este tiempo dando gloria a nuestro Dios. Vamos a poder responder a todas sus preguntas. No se olviden, síganos dejando sus preguntas, escríbanos a los números en pantalla para que así nosotros podamos responderlo a la luz de la palabra. Bienvenidos a este programa. Les doy paso a mis pastores para que también puedan saludarlos. Que el Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros en este momento. Estamos para responder cada una de las inquietudes, preguntas que usted tenga. Por favor, síganlas formulando, que eso nos enriquece a nosotros también. O sea, cuando nos ponen una pregunta media complicadita, nos mandan a estudiar y a recordar. Yo recuerdo que empecé a estudiar a los 13 años más o menos la palabra del Señor y hay cosas que ya no me acuerdo, entonces tengo que volver a recordar y a desempolvar los libros nuevamente. Nada de YouTube ni nada de buscar la respuesta por ahí, ¿no? Sino a los libros, ¿no? A los autores donde se habla la verdad, donde se hablan cosas serias, ¿no? Y no especulaciones ahí de las redes sociales, ¿no? Bueno, bienvenidos todos nuevamente a este programa de este día viernes y bueno, dispuestos a hablar bíblicamente cada una de las preguntas que están haciendo. Hay preguntas también un poco locas, pastor, también, pero trataremos de responder en base a la Biblia. Lo que no podamos responder, que no esté en la Biblia, trataremos de pasarla o dar una breve explicación, porque no podemos inventar tampoco, ¿no? No podemos inventar o especular lo que de pronto no esté en la palabra de Dios. Pero bienvenidos y espero que este programa sea de gran interés y para que llenen su corazón de la palabra del Señor también. Bienvenidos todos. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Muy buenas tardes desde acá Ecuador, con la bendición de Dios. Iniciamos nuestro programa La Luz de la Palabra. Amados hermanos, qué tremenda bendición una vez más y el privilegio que el Señor nos permite seguir aquí compartiendo y aprendiendo todos juntos. Hoy vamos a tener un programa, amados hermanos, donde muchos de nosotros vamos a tener muchas expectativas. Hoy vamos a hablar mucho de lo que la Biblia habla mucho y vamos a hablar poco de lo que la Biblia habla poco, mis amados hermanos. Bienvenido a este programa, Dios me lo bendiga. Buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes, Ecuador y el mundo entero. Qué lindo estar reunidos, amigos, ya con Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, todos listos para gozarnos en la presencia del Señor nuestro Dios. De verdad, este programa tiene como objetivo aclarar todas las preguntas a la luz de la palabra y glorificar al Señor Jesucristo. Ustedes nos han hecho algunas preguntas que no tienen nada que ver con la Biblia. Sin embargo, por respeto a ustedes, las vamos a formular y las vamos a contestar, pero esto no es para especular ni convertir este programa en ciencia ficción y hablar de cosas que no tienen sentido, y más bien es fábula que nos quieren distraer del propósito de, a la luz de la palabra, aclarar todas las inquietudes que puedan tener. Respetamos todas las preguntas y a todas les vamos a dar contestación si existe una respuesta, y las que no existan la respuesta bíblica, así mismo se las diremos a ustedes, y cuando lleguemos al cielo se las formularemos a aquel que sabe todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, amigos queridos, en este precioso día viernes. Y quédese en casa. El que se quede en casa nada le pasa.
nosotros hemos grabado este programa con la bendición del Señor, sabiendo que estamos en Campo Cocha, en la selva ecuatoriana, y mañana tendremos una actividad tremenda con toda la comunidad quichua acá en la selva, en el oriente ecuatoriano. Bienvenidos todos a este su programa, A la Luz de la Palabra. Y mis amados hermanos, quiero hacerles una invitación a toda la gente que nos está viendo desde diferentes partes del Ecuador y del mundo entero. El día sábado, 3 de febrero, vamos a arrancar con el Instituto Bíblico Discipular Dile a un Amigo. Vamos a estar aprendiendo todo. Hermanos amados, para las personas que de pronto están interesadas en seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, que los programas a veces es muy interesante y todo, vemos al mediodía, a las 11:30 en la televisión, el domingo la prédica, y aún así nos quedamos con hambre de la palabra. Así que les animo a que se inscriban. Vamos a tener clases presenciales aquí en Casa de Oración Dile a un Amigo, pero también vamos a hacerlo de manera virtual. Así que están todos invitados, pueden escribirnos a los números en pantalla para nosotros poderles tomar los datos y poderles explicar los horarios, todo eso. Hermanos amados, no se trata solamente de aprender, sino también de aprender a enseñar. Así que estén atentos, ya saben, sábado 3 de febrero vamos a arrancar con el Instituto Bíblico Dile a un Amigo y vamos a aprender todo, como ya hemos dicho, a la luz de la palabra. Y vamos a responder todo de la manera más bíblica posible. Así que vamos a arrancar este tiempo. Le voy a pedir a mi pastor Arturo que nos ayude con oración para poder iniciar este programa. Encantado. Papito Dios, gracias por permitirnos a tus pies estar como estuvo María, atenta a tu palabra, todos nosotros atentos a esa palabra enriquecedora que nos alimenta el alma. Toda palabra que sale de tu boca, oh Dios Todopoderoso, que tu Santo Espíritu nos guíe en toda la verdad. Enséñanos e instrúyenos, mi Dios, por favor. Dejamos este tiempo en tus manos y todos listos para aprender. Te lo suplicamos en tu santo nombre, Jesús amado. Amén y amén. Amén. Muy bien, y ahora sí vamos a arrancar con la primera pregunta que nos escribieron y dice de la siguiente manera. ¿Los Illuminati y masones tienen alguna relación con los jesuitas? Bueno, esta pregunta no la vamos a responder bíblicamente porque la Biblia no habla ni de Illuminatis, ni de masones, ni de jesuitas. Ya habíamos respondido, ya habíamos respondido antes acerca de quiénes son los jesuitas. Pero, ¿quiénes son los Illuminatis? Le voy a dar paso a mi pastor Bolívar Paredes para que pueda explicarnos un poco acerca de este tema. A ver, estas dos organizaciones, los masones y los Illuminati, bueno, no tienen nada que ver con los jesuitas primeramente. Las dos nacieron en el siglo XVII más o menos, una en Inglaterra, los masones, y los Illuminati en Bavaria, en Alemania. Se supone que los Illuminati fueron, ese mismo siglo, fueron acabados. Ambas organizaciones, esto es por cultura general nada más, ¿no? Ambas organizaciones buscaban una nueva filosofía, un nuevo estilo de vida, una nueva forma de ver la vida, lo que llamamos ahora humanismo. Eso es lo que llamaban para que el ser humano sea diferente, sea mucho mejor y esas cosas. Los masones es una organización que cualquiera puede entrar, que actualmente está vigente. Los Illuminati fueron una organización cerrada, súper secreta. Se cree, y aquí viene la especulación, ¿no? Se cree que está detrás de los grandes eventos mundiales como la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que son dueños del mundo, que ellos tienen una confrontación, eso sí, con los jesuitas que querían destruir a la Iglesia Católica porque no creían en ella, creían en su propia doctrina y simplemente querían hacer un nuevo orden mundial. La palabra que está de moda, nuevo orden mundial, que vemos algunas cosas parecidas a las creencias de los Illuminati, pero básicamente no podemos hablar más de ello porque todo es especulación. No sabemos si son reales, si son verdades, y aquí lo que nos interesa es lo que nos dice la Biblia. Pero yo solo puedo darles un versículo. Quiero darles un versículo acerca de estas nuevas creencias. El humanismo básicamente está llenando las iglesias.
el yo puedo, tú lo puedes, el que si tú lo visualizas, tú lo logras, si tú lo ves ahí en la mente, ya todo el universo, la metafísica que está, ellos fueron unos fundadores prácticamente de la metafísica. Quiero leer Colosenses 2:8, por favor. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Básicamente con eso por mi lado termino con los Illuminatis y masones. Sí, precisamente. Hay mucha especulación acerca de que si son reptilianos, de que están gobernando el mundo. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, así que no vamos a poder dar mayor extensión a esa pregunta. De hecho, lo que sí se sabe es que, históricamente hablando, los Illuminati eran una sociedad que se oponía a la religión tradicional, ya que de hecho en ese entonces, en el siglo XVII, pues la religión católica tenía mucho poder sobre los gobernantes, sobre los reyes. Así que ellos, para librarse de eso, tuvieron una especie de movimiento anarquista para librarse del gobierno que ejercía y del poder que ejercía la religión católica sobre todas las personas. Se cree que estuvieron detrás de muchos eventos a nivel mundial, pero no podemos ahondar más en eso porque se conoce muy poco históricamente acerca de ellos. De ahí a que ahora dicen que hay muchos famosos o personas así, es pura especulación y eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, así que no podemos involucrar o ahondar mucho más en ello. ¿Algo más, profesor? Sí, hay que tener cuidado de lo que ahora le gusta escuchar a la gente, ¿no? Hablen un poquito más de los Illuminatis, hablen un poquito más reptilianos. Yo sí he escuchado esto, extraterrestres. Bueno, rompemos rating, pastor, rompemos rating si nos ponemos a hacer eso. Claro, yo estoy seguro que ahora al topar este tema, que a veces por el desconocimiento uno cae en la especulación. Siempre yo he dicho, ¿no? El rumor no es un comentario sano. Aquí no estamos nosotros para compartir rumores, ni... Lo que sí te puedo decir es que toda gente que no está en Cristo están con el diablo. Y si usted me dice que yo les hable algo de los masones o algo de los Illuminatis, yo tengo 2 citas bíblicas para estas personas, al igual que cualquier persona que se opone a la verdad de Cristo y se pone en contra de la ley de Dios. Yo también tengo entendido que estos Illuminatis pues son dueños del mundo, dueños de la economía mundial, los gestores para el advenimiento del anticristo, que estoy seguro ya está en el mundo, sino que no se puede dar a conocer hasta que la iglesia sea arrebatada. Pero la palabra de Dios es clara. 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 8 al 11. 1 Timoteo 1 del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y adicionalmente, amigos, a toda esta gente que ama más a Satanás que a Dios, aman más las mentiras del diablo, entre estos Illuminatis, masones y todas las sectas, todas, la Iglesia Católica, todos ellos, les cae bien esta palabra. Tito, capítulo 1, versículos 10, permítanme leer, hasta el 11, 10 y 11. Tito, capítulo 1, 10 y 11 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aunque usted no lo crea, muchos de estos Illuminatis dicen ser algunos judíos. Ahí están los de la circuncisión. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Amigos, todas estas gentes que tienen el poder, yo quiero saber en qué habrá quedado esa denuncia de este hombre que se suicidó en la celda de la cárcel en Estados Unidos, de esta isla famosa, donde iban muchos a depravarse con niños. ¿Qué pasó con la continuación?
Y a veces nosotros pensamos que en los Estados Unidos no hay corrupción, que en los Estados Unidos la ley es ciega y fuerte y no se vende. Pero ¿por qué no han dicho nada más referente a esas denuncias? Porque de pronto toparon a gente con demasiado poder, para que vean que a veces el poder de este mundo, a los del mismo mundo, saben callar. Pero la verdad de Dios no la calla nadie. Amén, mis amados pastores. Creo que con eso queda respondida esta pregunta. No hay por qué ahondar más. Tengamos cuidado con exageraciones, hermanos amados, y bueno, viene a mi mente esto. Mucho cuidado con la ciencia ficción. La ciencia ficción es solamente ficción, o sea, no es real. Si ustedes, porque algunos dicen, no, es que los Illuminati salen hasta en Marvel y todo eso. Es ciencia ficción, no tiene nada que ver con la realidad y mucho menos con la palabra de Dios, así que no tenemos por qué ahondar más. Solamente una acotación nada más. También esto tuvo mucha relevancia a raíz de esas series, de esos libros que hicieron del Código Da Vinci y eso. Entonces, hay muchos cristianos creyeron incluso que de Jesús, de su descendencia. Entonces, a veces leemos cosas que no tienen nada que ver con la palabra, que fueron hechos para entretener a las personas. Y más que todo el enemigo lo usa no solo para entretener, sino para desviar. Eso es todo. Sí, muy bien. Ahora, para la siguiente pregunta voy a leer el texto de Mateo capítulo 7, versículos del 22 al 23. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlos desde el 21 ya. Dice, Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Basados en este texto, voy a leer la pregunta. Dice así: tengo una pregunta con respecto a lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23, lo que acabamos de leer. ¿Qué significa cuando Jesús les dice hacedores de maldad a aquellos que le decían que en su nombre hacían milagros? Mis amados pastores. Bueno, vamos una vez más a explicar lo que es el contexto. Estoy escuchando mucho en las redes sociales, en el Facebook, ¿no? Cómo gente malintencionada toma un versículo y lo malinterpreta. ¿Qué es el contexto? Es, bueno, digamos así, bueno, no vamos a leer todo el libro, pero la idea es esa, leer todo el libro y la comprensión de todo eso es el contexto. No puede sacar un versículo de su contexto. A veces predicamos los pastores un solo versículo, pero metiéndolo dentro del contexto de lo que significa, de por qué lo dijo el autor. Entonces, tenemos que ver el contexto y en el contexto, o sea, unos versículos antes, si tienes la Reina Valera del 70 y vas a darte cuenta de los títulos, desde el versículo 15 donde dice, por sus frutos los conoceréis. Creo que desde ahí empieza la enseñanza del Señor Jesús, incluso más atrás, ¿no es cierto? Sino que no quiero ahondar más, pero desde ahí dice, por sus frutos. O sea, lo que la persona hace, o sea, o el resultado de la vida de una persona, es lo que nos lleva a nosotros a entender quién es esa persona. ¿Es un cristiano? ¿No es un cristiano? Nosotros no lo conocemos, no lo sabemos, el único que conoce el corazón es Dios. ¿No es cierto? Él conoce el corazón y lo escudriña, eso dice su palabra. Pero hay algo que nosotros nos podemos dar cuenta y es a través de los hechos, o sea, el resultado de su vida, el resultado de su caminar, el resultado de cada una de las cosas que el hombre hace en esta vida, nosotros nos podemos dar cuenta. Más anteriormente, desde el capítulo 7, desde que empieza el capítulo 7, el Señor nos dice que primero no juzguemos a los demás, ¿no? Porque antes de eso viene el hecho de que nosotros no podemos decir, tú no eres cristiano, y quién sabe si ese sea más cristiano que yo, el que estoy diciendo que no es cristiano. Pero los frutos son los que nos dicen si en verdad lo somos o no. Ahora, cuando desde el versículo 21 en adelante dice, nunca os conocí, ya está hablando del resultado ya de esa persona llegando al cielo. Aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, especialmente los pastores, siervos del Señor, porque va a haber muchas sorpresas. ¿Sabe lo que yo siempre le oro al Señor y le pido?
Yo le digo, Señor, que cuando llegue allá no me digas, siervo infiel, apártate de aquí, que no te conozco. Yo creo que sería la tristeza más profunda y más grande de un creyente o de un supuesto cristiano, el hecho de poder llegar allá y decir, no, pero es que yo predicaba, yo cantaba, yo hice buenas obras, pero el Señor dice, apártate de mí, no te conocí, porque tú no hacías mi voluntad, tú hacías la tuya. Tú hacías las cosas conforme a tu provecho, a lo que tú querías, a tu pensamiento, a tu razonamiento, pero nunca conforme a mi voluntad, conforme a mi palabra. Entonces, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Son aquellos que hoy de pronto fingen ser algo que no son. ¿Ven, pastores? Esto me recuerda, no sé si, creo que la mayoría de nosotros bueno, yo soy casi clásico, ¿no? Ya voy por ese camino a ser clásico. El pastor sí es clásico. Ese video que siempre se veía por las redes, bueno, y por los videos de YouTube, donde el pastor estaba delante de una iglesia llena y de pronto hubo el arrebatamiento, ¿no? Y desaparecen las personas y se queda el pastor. Y se quedan los líderes, los ujieres y dice, ¿qué pasó? Entonces, eso nos recuerda el Señor que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? Y no solamente uno cree, no, uno puede ir a la iglesia y ya tiene ganado el cielo. Quizás esa gente vivió una doble vida, una doble moral. O por ser parte de la religión. No sé, sí, nos hacemos religiosos, llegamos a la iglesia y nos transformamos, nos ponemos modo hermanito. Hermano, Dios, sí, modo santo, modo hermanito. Hermano, Dios te bendiga. Y uno pone hasta el porte, ¿no? Dios te bendiga, hermano, ¿cómo está? Que alabado sea el Señor. Y viene hablando y todo, y casi habla celestialmente, ¿no? Y le saluda a todos, y uno dice, uy, ese hermano, ve, yo quisiera ser como él. Alguna vez me vi una película una película dominicana que se llama Cristiano la Secreta. Esta película es un goce porque habla de un siervo. El siervo de la iglesia, él estaba al frente de la alabanza, estaba al frente de los ujieres, estaba al frente de todo, era el siervo pulpo. Y todo el mundo decía, yo quiero ser como él, oye, hermano, y todo el mundo lo saludaba y todo. Y hermano ya se iba y andaba con una fundita aquí metida, ¿no? Entonces cuando él salía de la iglesia, regresaba a ver para todos lados, que nadie lo siguiera, y a veces siempre lo paraba alguien, pero por eso trataba de que estuviera en un lugar solo, sacaba la fundita, abría la fundita, sacaba una gorra, se ponía la gorra por atrás, metía la Biblia y ahora sí se transformaba. Hola, brother, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Se iba al barrio y todo. Y entonces se transformaba, era otra persona. Y quizás muchas personas viven una doble vida, una doble moral. Y eso es lo que está hablando el Señor cuando dice, sale aquí, hacedores de maldad. Mira lo que dice, vamos a ir donde Mateo 23, por favor. Mateo 23 del 27 al 28. Mateo 23 del 27 al 28. Entonces, el Señor nos recuerda eso, ¿no? ¿Qué tipo de vida estás viviendo? Mira, dice la palabra del Señor. Del 27 al 28. Son fuertes las palabras del Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Como diría Tres Patines, Hipócrates, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Recuerden cómo es una tumba, ¿no? Por fuera es hermosa, especialmente el día de los difuntos, la pintan, la ponen bonita, le ponen flores, pero olvidamos que por dentro está podrida. Y así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces vemos que de esas personas está hablando el Señor. No solamente está hablando del hermanito que viene, que se sienta, está hablando de nosotros también, pastores, está hablando de todo aquel que tiene una gran responsabilidad ante Dios. Por eso tenemos que tener temor y temblor para cuando nosotros trabajamos para Dios, hablamos de Dios, que no solamente hablemos, sino que tengamos frutos en nuestra vida, que no seamos esos hermanitos de doble moral que
aman a su esposa en la casa, en la iglesia, y golpean a su esposa y a sus hijos en la casa. Lo peor es que hay muchos profesionales. Otra vez mi pastor Pita. Lo que pasa es que cuando él habla yo me acuerdo de otra cosa. Sucede que aquí en nuestro Ecuador hay profesionales, escuchen, que son pastores, pero también tienen su otra, como quien dice, su otro trabajo, que es la comedia. Y muchos de esos que creo que nosotros conocemos, que hemos visto en la televisión, son pastores de ciertas iglesias, no voy a mencionarlos ni a decir sus nombres, pero ellos cuando hacen su stand comedy, ¿cómo se llama? Es stand comedy o algo así. Cuando ellos hacen su comedia, ellos dicen todo tipo de groserías para hacer reír a las personas. Y de esos conozco unos 3 o 4 que asisten a las iglesias en Guayaquil y son pastores. Incluso había uno que era pastor de jóvenes. Que cuando hace sus comedias, todo tipo de groserías, todo tipo de groserías. Y usted le ve y sale de la iglesia, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y uno no puede creerlo, ¿verdad? No puede creerlo, que ese que estaba diciendo malas palabras te está diciendo, Dios te bendiga, hermano. Es increíble. Yo no sé de dónde lo aprendieron. Yo no sé si ellos están haciendo de pronto como decir, no, este es mi trabajo, aquí sí digo groserías. Acá en la iglesia casi digo palabras santas. Como decía el pastor Bolo. O sea, aquí estoy en modo santo y aquí estoy en modo diablo, ¿no? Porque eso es lo que sucede con la mayoría de personas que vienen a la iglesia. Sí, en modo santo, cuando vienen a la iglesia, plic. Modo diablo, salimos de la iglesia, nos transformamos totalmente, somos personas diferentes. Déjalo hablar el pastor Pita. Bueno, parece que mis pastores ya lo dijeron todo. Bueno, le voy a compartir algo muy pequeño, amados hermanos, acerca de esta pregunta y este texto bíblico. Para algunos le parece algo extraño, ¿no?, que mi Señor Jesucristo en este texto bíblico diga el conocer a alguien o no conocer a alguien. Aquí es cuando nosotros tenemos que entender, como lo decía mi pastor Francesco, el contexto. Mi Señor Jesucristo estaba concluyendo su último mensaje en el monte, ¿no? En el Sermón del Monte. Sin embargo, aquí mi Señor Jesucristo le estaba enseñando a los discípulos 2 cosas. Primero le estaba advirtiendo de los falsos profetas y también le estaba advirtiendo sobre la verdadera fe. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que entender. Jesús aquí, él habla de los falsos profetas, de los que van a engañar. Por eso dice aquí en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Eso qué quiere decir, mis amados hermanos? En la actualidad, incluso hay muchos. Mi Señor le estaba advirtiendo y nos advierte a nosotros que en la actualidad puede haber muchas personas que pueden predicar hasta incluso la palabra de Dios correctamente. Pónganme mucha atención en esta parte. Aunque incluso lo hagan correctamente y pueda ser impresionante lo que ellos puedan compartir. Hasta puede ser edificante, pero aquí hay algo, mis amados hermanos. Incluso pueden hacer milagros, pueden hacer poder, porque eso es lo que dice aquí en el versículo 21, que ellos lo dicen al Señor, hicimos milagros en tu nombre. O sea, ellos pueden aquí tener poder, pero aquí déjenme decir algo, mis amados hermanos. Aquí en Mateo capítulo 7, versículo 21 que le acabamos de mencionar, las palabras de mi Señor Jesucristo, estas palabras nosotros lo veremos en el juicio final. Ahí nosotros lo vamos a escuchar. Y esto dependerá de varias verdades importantes. ¿Qué sabrán, amados hermanos? La afirmación verbal. ¿De qué, amados? De que no se trata simplemente de nosotros compartir el Evangelio. No se trata de nosotros hablar del Evangelio. Miren, hermanos, el hablar del Evangelio no salva, el tener una relación con Dios salva. Y eso es lo que le estaba enseñando a sus discípulos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Amados, una persona puede aparentar ser cristiano delante de otra persona, pero a las espaldas, como lo decía mi pastor Bolívar Paredes, hermanos, puede ser hasta incluso un hacedor de maldad.
Y eso es lo que le estaba enseñando mi Señor Jesucristo a los discípulos en este último mensaje. Y nos enseña a nosotros que nos cuidemos. Mi Señor Jesús estaba hablando de una verdadera fe, amados hermanos. Realmente, ¿quiénes ingresan al reino de los cielos? Aquí nosotros tenemos que entender algo. Y por eso permítame compartirle esta parte. Jesús, mi Señor, nunca tuvo nada en comunión con ellos. Mi Señor Jesús nunca la probó. Eso es lo que le está diciendo. Ellos pueden matarse diciendo, hicimos tanto, hicimos campaña, llenamos estadio, recorrimos todo el mundo. Y mi Señor Jesús simplemente le está diciendo, yo nunca los conocí, nunca tuve nada que ver con ellos. Nunca te di el permiso, la autorización. ¿Por qué? Porque simplemente vieron por sus propios medios. Ellos en la actualidad, hay muchas denominaciones que ven, vea, por esto. A esos falsos profetas, mi Señor lo estaba advirtiendo, ¿sí? En pocas palabras, no eran allegados al Señor, no son allegados al Señor. Y eso nos advierte a nosotros, mi Señor Jesucristo. No quiere decir, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo aquí está rompiendo una relación con ellos. No, nunca tuvo una relación con ellos. Amén. Perdón, eso me vino a la cabeza, a la mente, algo fuerte. Y mil disculpas por las personas que de pronto pertenecen a esa iglesia. Eso es muy público realmente, está en Netflix inclusive, sobre la historia de la iglesia Luz del Mundo. Eso es tenaz, donde su líder fue endiosado y donde toda la iglesia, todos los siervos que trabajaban ahí se unieron en un solo sentir para buscar niñas, para que su líder las violara. Entonces, y este hombre era endiosado y lo llevaban hasta en un trono cargado por los siervos. Era terrible. Entonces, de estas personas está hablando básicamente Dios, o sea, en cuanto a los líderes espirituales. Por eso tenemos, como le dije, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso siempre en los miércoles de oración y en las cápsulas que manda el pastor, dice que oren por nosotros los pastores. Que oren por nosotros, por favor. Lo importante, amados hermanos, no es conocer a Dios. Lo importante es que Dios nos conozca a cada uno de nosotros, porque ahí veremos la palabra de Jesús en el juicio final. Bueno, mis amados hermanos y mis pastores, precisamente hablando de esto de que por los frutos nos van a conocer, de que por los frutos vamos a ser distinguidos, quiero dar paso a un video en este momento en donde de verdad ustedes vean qué es lo que hace el Ministerio Mundial Dile un Amigo, qué es lo que estamos haciendo nosotros o cómo estamos trabajando, en qué se está gastando el dinero que ustedes también aportan hacia este ministerio. ¿A quién están ayudando? ¿O será que nosotros también somos parte de ese grupo que solamente está pensando en llenarse los bolsillos? Veamos a continuación el siguiente video para que ustedes puedan tener evidencia de cómo está trabajando el Ministerio Mundial Dile un Amigo. Ministerio Mundial Dile un Amigo. Países bendecidos por nuestro ministerio: Mozambique. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Quito, Pichincha y hasta lo último de la tierra. Haití. Pakistán Norte y Sur. Uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo fue ir a donde están los más necesitados. Filipinas. La Biblia dice en 1 de Juan 3:23: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. México. La mayor demostración de amor es extender nuestras manos para compartir. Perú. La palabra que da vida espiritual y el alimento físico que sostiene la vida de las personas.
Cuba, Nepal, Por esto te animamos a continuar contribuyendo generosamente para este ministerio. India, Que todos nuestros hermanos se sientan amados y bendecidos por nuestra iglesia. Ecuador, Campococha, español, por eso no nos aceptamos. Él tuvo algo que muchos de nosotros no tenemos. Él tuvo el valor, la humildad y el amor de su comunidad y de cada uno de ustedes. Y por eso ustedes están en este lugar. Gloria a Dios, porque podemos llegar a multitudes en el mundo, no solamente con palabras, sino también con ayuda, con alimentos, con vestimenta. Hay muchas personas, niños que están muriéndose de hambre. Miren, es algo realmente aterrador pensar en esto, y precisamente quiero ir a la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Dice: también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos amados, qué pena que hoy en día haya muchas iglesias, muchas mal llamadas iglesias, donde la gente solamente va a ser entretenida, donde la gente va buscando, es que hoy vine a querer un milagro, o es que hoy vine a recibir algo de parte de Dios, pero que los mismos líderes, pastores o mal llamados profetas solamente los ven como mercancía. Hermanos amados, tengamos mucho cuidado, porque estas personas, precisamente de estas personas está hablando Dios. Cuidado con los falsos profetas, cuidado con esas personas que dicen: es que yo en tu nombre predico, Señor, es que en tu nombre hago milagros, es que en tu nombre hago esto, y mi iglesia se llama Iglesia Jesús está vivo, y utilizan y tienen apariencia de piedad, pero que están totalmente alejados de la palabra del Señor. ¿Mi pastor? Muy bien, pastores. Ok, para ser más claro, ¿cuál es el problema de esta gente que en el nombre de Jesús hacían milagros, expulsaban demonios y predicaban? El problema de ellos era la doctrina de los fariseos. ¿Cuál es la doctrina de los fariseos? Vamos a ver, quiero guiarles a 3 partes de la Biblia, 3 partes. Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Mateo 6, 5 al 12. Y cuidado, amigos queridos, estar en una iglesia donde a usted le estén dando levadura de fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndole, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendisteis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Ya, gracias. Parte de la acusación del por qué el capítulo 23
enterito se lo dedicó Jesús a confrontar a los religiosos de su tiempo. Estos predicaban, estos, amigos queridos, también echaban fuera demonios, y estos también, amigos míos, hacían milagros. ¿Cuál era el problema de ellos? Mateo 23, del 1 al 3, ahí nomás. Ahí va a entender usted cuál es el problema de ellos y el problema de el por qué el Señor los llama hacedores de maldad. Leo, Mateo 23, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está el problema. Una cosa es predicar hermoso, pero yo predico y no practico. De eso tiene que ver la tercera parte que los quiero llevar a Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 24. El problema de mucha gente hace milagros, echa fuera demonios en el nombre de Jesús, predican en el nombre de Jesús, pero no lo practican. Miren lo que dice aquí la Biblia. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué es lo que pasa con la gente que Dios no conoce? Dios no te va a conocer por cuánta Biblia tú conoces o por cuánta palabra de Dios tú predicas. A Dios no lo vas a impresionar con lo que tú hagas. A Dios lo vas a impresionar con lo que tú eres. Por eso te dice primera de Juan capítulo 2 del 3 al 6 que el que dice que le conoce tiene que andar como él anduvo. Que si usted dice que le conoce y no guarda su mandamiento, usted es mentiroso. Usted predica algo que no practica y al Señor no lo vas a engañar. Por eso Hebreos 4:12, hablando de la palabra de Dios, que es una espada de dos filos que corta y penetra hasta partir el alma, y hermanos, la última parte, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí tenemos que tener cuidado, porque es verdad, yo puedo engañar a mis pastores y ellos pueden decir: caramba, yo quisiera ser como el pastor Arturo y espero que no lo hagan. Ustedes quieren ser como Jesús, no como su pastor. Y a veces uno admira a las personas, ¿verdad? Uy, yo quiero tener la tenacidad de mis pastores, la disposición de cómo trabajan. Pero el pastor Francesco dijo una gran verdad. Nosotros solamente vemos lo que están delante de nuestros ojos, pero el que conoce el corazón y los pensamientos es nuestro Señor Jesucristo. Por ende, usted predique, usted saque fuera demonios, usted haga milagros, pero por sobre todas las cosas, obedezca a Dios. Cumpla lo que Dios te ha mandado. Practique y predique lo que dice la palabra de Dios. Me llama la atención algo, mis amados pastores, mis hermanos. Justamente en Lucas capítulo 10 habla de la misión de los 70. Cuando Jesús les envía a todos a predicar, perdón, les envía a todos a predicar, todos van. Todos hicieron lo que el Señor en ese momento les dijo. Pero dentro de esos 70 que estaban ahí, también estaba Judas. También estuvo Judas Iscariote, el que le traicionó a mi Señor. Él también caminó, él también estuvo haciendo milagros, él también estuvo echando fuera demonios. Y de hecho, cuando ellos regresan, le dicen lo siguiente a mi Señor. Lucas capítulo 17, versículos del 17 al 20 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mucho cuidado, porque hay mucha gente que hace muchas obras. Las obras no son para jactancia de nosotros. De hecho, si nos vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, si no me equivoco. Efesios capítulo 2, versículos desde el 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que podemos hacer no es porque nosotros somos más chéveres, no es porque nosotros somos buena gente, no, es porque Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de su obra. Y las obras que hacemos, pues las hacemos por mandato del Señor, porque Él las preparó para que anduviésemos en ellas, no para jactancia de ninguno de nosotros mismos. Tengamos mucho cuidado con la jactancia, con el envanecimiento del corazón y de querer impresionarle, como dijo mi pastor Arturo, de querer impresionarle a Dios con las cosas que hacemos. A Dios eso no le impresiona. El Señor les dijo: ustedes me dicen que los demonios se sujetan a ustedes. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. No se regocijen en eso, regocíjense en saber que sus nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Regocijémonos en saber que conocemos a Dios, que es lo único de lo cual podríamos nosotros decir: gracias, Señor, me siento feliz de que te conocemos, de que tú nos conoces, de que estamos en una relación de intimidad contigo, mi pastor. Sí, me hizo acuerdo ahorita hablando de todo esto, los fariseos, hipócritas, generación de víboras y todas esas cosas, me hizo acuerdo de los apóstoles, de los ungidos, de los superapóstoles, de aquellos siervos, los que estén en iglesias y tienen a su pastor o a siervo, no me toquen, cuidado se me va la unción, o ven a su pastor que está ahí con el pecho arriba, como esos gallitos ahí, y con la cabeza arriba y mirando como pavo real ahí pavoneándose. Cuidado, cuidado en qué iglesia están. Por eso están aprendiendo, por eso están aquí ustedes escuchando cada una de nuestras reflexiones basadas en la Biblia. El Señor dice que no nos va a ver no somos salvos por obras, sino por gracia. Pero también vamos a saber que somos reconocidos por nuestras obras. ¿Qué clase de obra tienes? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la vida que tienes? ¿Es una vida conforme a la voluntad de Dios? ¿Eres un buen padre? ¿Eres un buen hijo? ¿Eres un buen esposo? ¿Eres un buen siervo? ¿Eres un buen pastor? Eso es lo que nuestro Dios va a ver, nuestro corazón realmente. Justamente, y ahorita que me hace acuerdo mi pastor Arturo, Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2, refiriéndose precisamente a Judas Iscariote. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hermanos amados, a ver, quiero aclarar algo. Por ver milagros o por hacer milagros la gente no se convierte. Si fuera así, el pueblo de Israel nunca se hubiese apartado del pueblo de la presencia del Señor. El pueblo de Israel siempre se ha vivido en obediencia. Ellos vieron milagros más que cualquiera de nosotros. O sea, ellos vieron el mar abrirse en dos, ¿no? Y pasaron en seco. Vieron cómo el ejército de Faraón cayó ante el poder de Dios. Vieron la presencia de Dios por las noches en una columna de fuego, por el día en una columna de humo. Y aún así, cuando estaban en el desierto, se hicieron un becerro de oro y dijeron: Israel, he ahí tus dioses que te sacaron a la tierra de Egipto. No se convirtieron nunca, a pesar de que conocían de Dios, no estaban con Dios. Judas vio muchos milagros, hizo muchos milagros, pero nunca estuvo al 100% caminando con Jesús. Yo quiero acotar algo, mi pastor. Cuando Dios hace las cosas, lo hace perfecto, ¿no? Yo recibí una llamada, mi pastor, hace 3 días atrás, de lo cual de un hermano que nos estaba viendo los programas, bueno, aparentemente es hermano, me llama y me dice: pastor, yo sé que Dios está haciendo cosas grandes con usted,
Yo voy a levantar una fundación de fútbol y necesito su colaboración para que usted venga y ayude y comparta la palabra de Dios. Al principio me pareció interesante, yo dije, wow, o sea, lo que nosotros queremos es extender el reino de Dios. Entonces le dije, listo, vamos conversando, le digo, para ver, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? Porque mi propósito es glorificar a Dios. Entonces cuando llegamos al sitio que es la reunión, lo primero que me dijo, vea pastor, antes de sentarnos, yo sí quiero decirle algo, yo soy bien católico. Entonces justo yo le dije, entonces no vamos a ningún lado, porque primero tú tienes que convertirte a Cristo para poder glorificar el nombre de Dios. Así que, chao, nos vemos. Así de fácil, mi pastor. Católico, apostólico, romano, hincha de la liga. Todos los pecados ahí en fila. 1 Juan 2, del 3 al 6. Solo para terminar la idea. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén, amén. Bueno, se nos termina el tiempo y bueno, antes de terminar, hermanos amados, vamos a despedir este tiempo. Primero voy a dar oportunidad a mis pastores que puedan despedirse, palabras finales mis pastores, y después vamos a terminar con oración, guiados por el pastor Francisco Solórzano, por favor. Palabras finales mis pastores. Bueno, esto fue un programa maravilloso, lindo, espectacular. Bueno, así esperemos que todos han sido así y todos van siendo mucho mejores cada día. Qué bueno que no perdimos el tiempo hablando de los Illuminati y los masones, ¿verdad? Sí, pero fue hermoso y síganos viendo. Por si acaso, hermano. Bueno, mis amados hermanos, qué precioso tiempo de tremenda bendición. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y comparta este programa, este mensaje para toda su familia, porque ellos también necesitan ser edificados y necesitan también conocer la palabra de Dios, como cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí pendientes. Dios me lo bendiga y que tengan una excelente tarde. Cuidado siga glorificando a Dios. Amén. Cuidado con estar saliendo después de aquí. Qué lindo, ¿eh? Señor, Señor, qué linda palabra, gloria a Dios. Y ahora sí, vámonos a la discoteca. Eso es lo que hace hacedores de maldad. Si somos santos, como lo debemos ser, tenemos que vivir en santidad, apartado de las cosas de este mundo. Recuerden que si no tiene una iglesia de sana doctrina y vive aquí en Quito, venga a Casa de Oración de un Amigo. Aquí le abrimos las puertas, no solamente del templo, sino del corazón y nuestros brazos, para recibirle a usted y a su familia. Este domingo tenemos 2 servicios presenciales con la bendición de Dios, 7:30 y 10:30. Aquí les esperamos con toda la familia. Los signos, compren los signos. Apóyennos con los signos, mis amados hermanos. 100 himnos por $10 para que apoye nuestro ministerio. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, gracias por estos momentos que nos das en compañía de nuestros pastores, de los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Bendito Dios, danos siempre la sabiduría para poder y saber cómo responder a las inquietudes de cada uno. Gracias, Señor, por tu palabra que nos demuestra, Señor, muchas cosas, Señor, que a veces no entendemos. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Y sabemos que al usarla bien, Señor, seremos aquellos siervos que cuando lleguemos allá a tu presencia, tú nos vas a decir, ven, siervos fieles, pasa, entra en el gozo de tu Señor. Gracias te damos, nuestro Dios. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo, Señor, poder verte cara a cara. No el hecho de poder hacer las cosas que hacemos, sino regocijarnos en que tú nos tienes por hijos y no por rebeldes. Gracias, nuestro Dios. Te amamos y te honramos. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, no se olviden, si este mensaje fue de bendición para sus vidas, compártanlo, denle like, suscríbanse a nuestros canales para que así todos juntos podamos seguir proclamando la verdad de nuestro Señor y seguir proclamando que hay vida en Jesús. Dile un amigo.